Saludos, estimados, espero se encuentren muy bien. Seguimos con la fase 3, pero vamos a la semana 8, ¿verdad? Vamos a iniciar pues la semana 8 de la fase 3 y vamos a cambiar de unidad, ahora es la unidad 6, ¿verdad? Entonces, semana 8 de la fase 3. Tenemos clase 1.1 de la página 116 del libro de texto. Vamos a la clase 1.1, pero antes recordarles que sí es el inicio de la unidad 6 y es característica de los triángulos y cuadriláteros, ¿verdad? Ok, entonces vamos a trabajar con triángulos y cuadriláteros y vamos a ir sacando sus características, ¿verdad? Deben rotular la unidad en su cuaderno y además deben ver los ejemplos de aplicación de cada una de estas figuras que nosotros estamos utilizando o que estamos elaborando, ¿verdad? Ok, vamos al tema 1.1 que es triángulos isósceles. Los triángulos isósceles pues es una característica importante que nosotros debemos verificar antes de avanzar, que los triángulos isósceles tienen dos lados iguales, ¿verdad? O dos lados de igual longitud. Y tenemos acá en el problema, eh, clasifica los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y menciona las características de los triángulos isósceles. Ok, primero voy a clasificar todos los triángulos, pero además las características, ¿verdad? Del triángulo específicamente del triángulo isósceles, que es con el que vamos a trabajar. Vamos a la solución, dice, tiene los tres lados de igual longitud, entonces es un triángulo equilátero. Si tiene los tres lados de igual longitud, tiene sus tres lados iguales, entonces se llama equilátero. Si tiene dos lados de igual longitud, entonces se llama triángulo isósceles. Y si tiene sus tres lados diferentes, entonces es un triángulo escaleno, ¿verdad? Y luego dice, tiene dos lados de igual longitud, entonces es un triángulo isósceles. Entonces tenemos que verificar esto. Dice acá en la nota que aparece a la par, observa que también cada triángulo se puede clasificar por sus ángulos. Lo que está a la derecha es la clasificación de los triángulos de acuerdo a los lados y lo que está lo que está a la izquierda es la clasificación de los triángulos de acuerdo a los lados, ¿verdad? Por ejemplo, esta parte que aparece aquí en la solución. Pero también tenemos acá un recuadro a la derecha en el que dice que también los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a los ángulos, ¿verdad? Dice que los triángulos pueden ser triángulos acutángulos. ¿Cuándo? Cuando tenga tres ángulos que son agudos. También es acutángulo, es obtusángulo, un ángulo es obtuso, y es rectángulo cuando un ángulo es recto. Entonces, teniendo estas características, nosotros vamos a clasificar. Entonces, acá podemos ver que en el literal A tiene sus tres lados iguales, entonces es un triángulo equilátero. En el literal B vemos que tiene dos lados iguales y uno desigual, entonces es isósceles. En el literal C vemos que los tres lados son desiguales, entonces es un triángulo escaleno. Y en el literal D vemos otra vez que tiene dos lados iguales y uno desigual, entonces sigue siendo isósceles, ¿verdad? Ok, en resumen, los triángulos isósceles son los que tienen dos de sus lados iguales, ¿verdad? Ahora tenemos acá pues la conclusión en la que hay otros conceptos u otras características de los triángulos isósceles en los que podemos ver algunas de las partes. Las partes de un triángulo isósceles son la arista, ahí está en la figurita que es la arista, en la base, también podemos ver acá, ¿verdad? Aquí está la base del triángulo. Podemos ver los ángulos adyacentes, aquí están, ángulos adyacentes, están señalados ahí con las flechitas, son los ángulos, ¿verdad? Estos. Y podemos ver los lados opuestos a ángulos adyacentes. Lados opuestos a ángulos adyacentes son estos que tenemos acá. Este lado es opuesto a este ángulo y este lado opuesto a este ángulo. Entonces, ahí tenemos esas características. Luego tenemos un ejemplo, ahí lo puede ver usted detenidamente. Luego veamos los ejercicios. Dicen los ejercicios, clasifica los siguientes triángulos, argumenta tu respuesta y señala las partes de los triángulos isósceles. Ok, ¿qué voy a hacer primero? Clasificar, ¿verdad? Si tiene tres lados iguales, como en el literal A, entonces este es equilátero, ¿verdad? Este es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales, equilátero.
En el literal B tengo un triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual, entonces es isósceles, ¿verdad? Isósceles. Este es isósceles. En el literal C tengo un triángulo que tiene sus tres lados desiguales, entonces es escaleno, ¿verdad? Escaleno. Luego, en el literal D, tengo también otro que tiene sus tres lados desiguales, entonces también es escaleno, ¿verdad? Escaleno. Ok, pero me dice la indicación que argumente tu respuesta y señala las partes de los triángulos isósceles. Solamente tengo el literal B, que tiene un triángulo isósceles, entonces esta es la arista, esta es arista, la parte de abajo es la base, solo voy a trabajar con el isósceles. Estos son los lados opuestos, estos lados opuestos, este de acá también es lado opuesto. Eh, y estos son los ángulos adyacentes, ¿verdad? Ángulos adyacentes. Ok, ya tenemos los ángulos adyacentes. Entonces, como solo tengo un triángulo isósceles, por eso solo de ese encontré las características. Ahora me voy al libro cuaderno de ejercicios, me ubico siempre en la unidad 6, me desplazo hasta el tema 1.1. Acá tengo otra vez la conclusión porque la vamos a utilizar en la solución. Y nos dice acá, en los ejercicios, clasifica los siguientes triángulos, argumenta tu respuesta y señala las partes de los triángulos isósceles. Si hay un isósceles, entonces debe encontrar las partes, ¿verdad? Pero si no, pues entonces usted solo va a hablar de lo que conozca, ¿verdad? Pero sí, ya podemos ver que sí hay equiláteros, isósceles, escalenos, ¿verdad? Entonces, usted cuando dice argumenta tu respuesta, por ejemplo, es escaleno porque tiene sus tres lados desiguales, es isósceles porque tiene dos lados iguales, es equilátero porque tiene tres lados iguales, y así. Y a los isósceles pues les debe encontrar estas partes que nos muestra aquí la conclusión. Utiliza otros colores para que se pueda ver lo que usted ha señalado en los dibujos. Y eso consiste en la clase de este.